¿Por qué debes guardarte? Porque debes valorarte, porque tú debes de tener clara tu identidad en Dios, sobre todo nosotras las mujeres. Muchas veces terminamos enredadas en relaciones que no deberían ser, muchas veces porque no sabemos poner límites, y lo hablábamos con... Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Confiados, la entrevista. Hoy venimos con un episodio de amor dedicado a los solteros. Para que no digan los solteros que en Confiados no los tomamos en cuenta. Creo que este episodio va a ser de gran bendición para tu vida. Y si estás casado, por favor, no te vayas. No es para que los que están casados abandonen amor, sino que puedan escuchar más de la palabra de Dios. Sí, porque hay veces que los que están casados le meten presión a los que no se han casado. Entonces, de eso es lo que vamos a estar hablando. No, y los que están casados, son padres seguramente, y si no van a tener hijos, y es importante que podamos conocer cómo se vive la soltería a la manera de Dios. Bueno, hoy tenemos unos amigos que les queremos presentar. Ellos dirigen un ministerio de solteros, pues que se está moviendo con mucho poder. Amén, y yo sé que va a hacer cosas poderosas aquí en la ciudad. Así que les presento a John y Sandra. Bienvenidos. Sí, tenemos invitados de lujo. Cuéntanos, John. Hola. Y Sandrita, bienvenidos. Qué gusto tenerlos aquí en Confiado. Cuéntenos de ustedes. Bueno, un gusto para nosotros estar aquí con ustedes y estamos alegres ya que teníamos esto pensado de hace tiempo. Amén. Y bueno, ya estamos aquí. Bueno, sí, nosotros llevamos un ministerio de solteros. Su nombre es Solteros con Propósito, y más o menos para contarle un poquito de nuestro testimonio, nosotros fuimos solteros por muchos años y nos conocimos en un grupo de solteros. Wow. Asistíamos a un grupo de solteros y ahí conocí a mi esposa hoy en día. Y bueno, el Señor nos puso como líderes hoy en día del ministerio. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sandrita, ahora. Bueno, primero, lo más importante, tenemos una hija. ¡Ay, qué bendición! Sí, Camilita. Y estamos muy felices. Creo que eso es el fruto también de haber vivido la soltería a la manera de Dios. Amén. Y Dios empieza a bendecirte y gracias a Dios porque podemos ver esa aprobación del Señor en nuestro noviazgo, en nuestro matrimonio con nuestra hija. Bueno, hay algo bien interesante aquí. Cuando nosotros comenzamos a asistir a nuestra iglesia, pues Sandra fue nuestra primera mentora. Sí. Era la líder de nuestro grupo de conexión y de verdad que una mujer muy utilizada por Dios, al igual que yo. También he tenido la oportunidad de compartir bastante con él, y así que de verdad me alegra mucho que estemos haciendo este programa. Y como dijo el dermatólogo, al grano ahora. Pues mi amor, ¿quieres empezar tú? Sí, yo quiero empezar. Sé que hay tantas preguntas con respecto a la soltería, y algo que particularmente pasa es que el soltero quizás no tiene quien resuelva esas dudas, porque cuando es de matrimonio hay muchos temas. Pero vamos a la primera pregunta. Ustedes que nos están hablando que se conocen en un ministerio de solteros. Correcto. ¿Ok? La sociedad nos determina a nosotros, o al soltero en sí, que debería estar casado porque si no hay algo malo en la persona que está soltera y por esa razón está soltera. ¿Han escuchado de eso ustedes en alguna oportunidad? Sí, bastante. Okay. Hemos escuchado de eso. De hecho, a nosotros nos pasó. La gente nos decía, ¿cuándo se van a casar? Claro, cada quien por su lado, ¿no? En ese momento no nos conocíamos, pero la presión era bastante de la gente preguntándote, ¿y hasta cuándo vas a estar soltero? Pero ahí llega un momento en que tú empiezas a entender, cuando estás en el camino de Dios, que la soltería no es un juego. La soltería es algo serio y lo debes vivir a la manera de Dios. Entonces, cuando ya tú logras descubrir eso, es que empiezas a colocar las cosas en orden en la soltería. Mientras vas a estar viviendo la soltería a como tú creas o a lo que dicta la sociedad. Okay. Entonces la presión sí es bastante. Aquí tengo una pregunta. Sandra, vamos a poner sobre la mesa, porque esto también es confuso. Uh-huh. ¿Qué es ser un soltero? ¿El soltero es el que no tiene pareja? O sea, ¿está solito? ¿O qué es un soltero? Un soltero es soltero hasta que no se ha casado. Un soltero, mientras no tenga la bendición de Dios, mientras no se haya casado, para mí sigue siendo soltero. Aunque tenga novio, tenemos personas que pueden estar asistiendo incluso al ministerio y de pronto tienen una persona, están viviendo juntos, pero quieren aprender
aprender y no están seguros todavía, ¿sí? O hay personas que no es divorciado totalmente, sino que están en ese proceso que no saben y a veces quieren ir a algún lugar donde puedan ir solos porque todavía no ha pasado y ellos van. Entonces, siempre creo que el soltero es, mientras no estás con tu pareja y con la bendición de Dios, no te has casado, eres soltero. Ok, yo quisiera preguntar algo porque yo creo que antes uno podía ver, o cuando no conocemos al Señor podemos ver la soltería de una forma, ¿no? Pero cuando ya aprendemos a conocer al Señor, entendemos, como lo decía John, que no es un juego, que es algo bien serio. Pero pasa muchas veces que cuando se está solo, llega un punto en donde ya tú puedes con tus gastos, tus cosas, y es como que ya tú te sientes como una persona totalmente independiente y ya comienzas a idealizar a aquel hombre o a aquella mujer. Entonces dices, no, tiene que tener esto, tiene que tener aquello, porque si no, no califica. Eso es bien difícil en la soltería, ¿no? Sí, así es. Yo sé que puedo hablar de eso bastante. Me pasó muchísimo eso. Llegó un momento en mi vida donde yo sentía, bueno, yo financieramente estoy bien, profesionalmente estoy bien, entonces empiezo a tejer un perfil de que mínimo tiene que la persona cumplir ciertas características para poder estar conmigo. Y digo yo, no es importante tener eso, uno empezar a visualizar, pero como alguna vez tú nos dijiste cuando te invitamos, tú decías, no se conformen con menos, y está bien, pero también hay que poner todo eso que uno anhela en las manos de Dios. Ahora, lo importante no es solo lo que yo anhelo y lo que yo me pongo en una lista, de un checklist, sino preguntarle a Dios, ¿a quién necesito yo al lado? Amén. Porque tú puedes físicamente, económicamente, incluso emocionalmente ponerte un ideal, pero Dios es el que sabe qué tipo de persona necesitas tú para llegar al final juntos. Qué difícil, ¿no? O sea, qué difícil que uno dice, bueno, el príncipe azul es así, asado, y el Señor dice, no, es que tú vas a tener un príncipe azul, pero es de esta forma, ¿no? Y qué duro, ¿no? O sea, duro en el sentido cuando no podemos lograr entender eso y es como que entramos en un punto donde muchas veces es que no hay nadie para mí, es que es bien difícil, pobrecito yo, pobrecita yo, que nadie me mira, pero obviamente tenemos como que los estándares más altos de lo que debería ser, ¿no? Sobre todo hoy en día que la mujer está empezando a incursionar en el mundo profesional de una manera rápida, agresiva, y entonces nos encontramos, yo tenía cantidad de mujeres que se conectaban, incluso tú las conociste, bueno, virtualmente, por Zoom, de mi trabajo, de Colombia, amigas, todas ya sobre las 35 años, solteras, con un perfil profesional tremendo, pero solas porque es lo que está pasando, ¿no? Sí, yo quería explicar algo ahí. El soltero en ese aspecto se divide en dos. Está el soltero joven, de 18 años para arriba, hasta, vamos a decir, hasta los 25 o hasta que no se ha casado. Y están los otros solteros que estuvieron casados y por algún motivo se divorciaron, se separaron, y los estándares son diferentes. El del joven es menos exigente. El que es más joven quiere llenar la expectativa a nivel de emoción. ¿Qué quiero realizar? ¿Cómo voy a empezar? Me gustaría tener a alguien con quien viajar, con quien disfrutar, con quien salir a bailar, como lo dicta más o menos el mundo, ¿no? Y está los que tuvieron una relación, se casaron o se fueron a vivir juntos sin la bendición de Dios. Y ahí es donde todo se transforma. Ok. Porque la mujer, como dijo mi esposa, sus expectativas empiezan a crecer. Ok, partiendo de eso, ¿verdad? Me parece súper importante que toques eso porque no podemos englobar los solteros en una sola bolsita, como que es un solo grupo de solteros, porque definitivamente una persona que viene quizás de una relación anterior, ha sido herida y otras cosas que hay que sanar. Pero yendo en ese punto, ¿verdad? Una persona hablando del soltero que no ha estado en una relación de matrimonio, que no se ha separado, ¿por qué es tan importante que el soltero pueda enfocarse en llevar la soltería de la manera bíblica? ¿Ok? ¿Por qué es tan importante que pueda tener un concepto del matrimonio saludable y no ese concepto que quizás el mundo nos determina de, mira, si no funciona lo dejo? En el matrimonio tu parte y mi parte, los dos tenemos que aportar. O sea, ¿cómo influyen ustedes que tratan con solteros todo el tiempo?
ese tema de que el concepto del matrimonio sea saludable a la vista de ese soltero que está en el camino de Dios o que está comenzando? Bueno, bíblicamente, las personas, o sea, bíblicamente se dice que lo que Dios junta, nadie lo separa. Y hay que trabajar es en ese punto. Con los solteros se trabaja en ese punto. El que es cristiano o los que son cristianos saben que cuando Dios los une, nada los va a separar. Y hay que preparar al soltero en eso. El soltero no solamente va a vivir la vida feliz yendo de paseo o de viaje o conociendo gente, sino que también en la soltería tienen que prepararse. Okay. Porque como una vez creo que lo hablamos contigo, un soltero sano va a tener un matrimonio sano. Y eso es muy, muy importante en ese aspecto. Yo quisiera hacer una pregunta, yo creo que está un poquito dura, pero yo creo que es bien interesante, ¿no? Porque aquel que ya ha sido activo sexualmente, ¿verdad? Y llega un momento en que se divorció, bueno, lo que haya pasado, ¿no? ¿Por qué tendría que guardarse una persona que a lo mejor ya ha tenido hijos? O sea, ¿forma parte eso de poder iniciar un matrimonio saludable? No sé si me expliqué con la pregunta. Sí. Correcto. Definitivamente tiene que ser así porque cuando nosotros estamos, y ustedes lo han hablado en diferentes episodios, en el momento que tú tienes una relación sexual, tu alma con la de esa otra persona se está uniendo, la palabra lo dice, son una sola carne y no están bajo la bendición del Señor, no es como el Señor lo ha dictado en su palabra. Entonces lo que está pasando ahí es que tú te estás llevando un montón de carga de la otra persona sobre ti y todo lo estás haciendo solamente por saciar tu carne y no estás bajo los preceptos de Dios y estás entristeciendo el Espíritu Santo de Dios en ti. ¿Por qué debes guardarte? Porque debes valorarte, porque tú debes de tener clara tu identidad en Dios, sobre todo nosotras las mujeres. Muchas veces terminamos enredadas en relaciones que no deberían ser, muchas veces porque no sabemos poner límites, y lo hablábamos con mi esposo en estos días, porque hay mujeres que pueden, y yo estuve ahí en algún momento, como que el decir no te cuesta o terminas de todas maneras envuelto en algo donde tú crees que no, acá no va a pasar nada. No, yo lo controlo todo. Y en realidad yo creo que entre más estemos atentos de que vamos a fallar, nos va a ir mejor. O sea, estemos conscientes de el Espíritu Santo debe estar conmigo todo el tiempo, tengo que tener dominio propio y cuidar mi cuerpo para agradar a Dios. Porque hay que estar claro en algo, ¿no? La sociedad normalmente te va a decir algo como que, bueno, pero mira, por lo menos prueba a ver qué tal, porque si no te gusta después ya vas a estar casada. Es un pensamiento muy del mundo, ¿no? Pero yo creo, mientras te escuchaba, puedo leer que dice creada para ser amada. Y yo creo que eso es muy importante en las mujeres. Que entiendan que eso no va a determinar que un hombre te va a amar más o te va a amar menos. Yo creo que cuando la mujer puede darse el valor de decir, mira, no es el momento, vamos a hacerlo de una forma diferente, porque a lo mejor yo no lo estaba viniendo haciendo de la forma correcta, pero como hombres también es difícil, John. Como hombres es también difícil de poder decir, no, todo el mundo te diría, no, ya no son muchachos, ya no son unos niños, ya son adultos, zapatera su zapato, ¿no? ¿Cómo lo vive un hombre soltero? Un hombre soltero también es difícil, ¿ok? Por eso es que yo le dije, dividámoslos en dos, los que no han estado casados y los que sí estuvieron casados. Y yo recuerdo que nosotros en el noviazgo, mi esposa en algún momento sí, ella decía, no, vamos a esperar un tiempo, 3 años, y yo, ¿what? Ningún 3 años. Ningún 3 años, o sea, claro, yo le decía, no, es que ella decía en ese entonces, no, es que mi hermana y su novio están esperando. Sí, pero ellos nunca han estado casados. ¿Ok? Ellos se están cuidando para el matrimonio. O sea que la necesidad es diferente en ese caso, ¿no? La necesidad es diferente, correcto. Entonces, ahí tienden a confundirse las cosas, porque hay que saber dividir una cosa de la otra. Entonces, el que nunca está casado, el que nunca ha estado activo sexualmente, puede conllevar con todo eso, pero ya los que estuvimos involucrados en todo eso, estuvimos un matrimonio, una separación, un divorcio, lo que sea, una viudez, ya es diferente.
Nuestro organismo creo que funciona diferente, quiere algo más. Pero estando en Dios es la única forma de controlar eso. Wow. Porque si no estás en Dios te va a costar más. Claro. Mira, pero aquí yo no puedo dejar de preguntarles algo. Denle un consejo a los solteros que van a ver este episodio. Ellos dirán, eso se escucha muy bonito y es verdad, Dios es todopoderoso y cuando estamos fortalecidos en el Señor, sí, el Señor nos da esa fortaleza y el querer hacer las cosas para Él. Pero ¿qué hay en el momento donde están juntos? ¿Qué tips les pueden dar ustedes a una pareja de novios que los están escuchando y dicen, wow, ellos están hablando de que el Señor nos va a bendecir si nos conservamos hasta el final para vivir el matrimonio a la manera de Dios? Pero unos 2 o 3 tips, no tienen que profundizar demasiado, pero que ustedes dijeron, mira, esto nos ha funcionado. Por ejemplo, parto yo, mi soltería jamás fue a la manera de Dios, nada que ver, no conocíamos a Dios, pero ahora en la iglesia escucho mucho que le dicen a los jóvenes, o sea, he escuchado en podcast y cosas así de hablar de jóvenes, mira, no se queden solos. O sea, eviten el estar en lugares solos, si ustedes saben que se están exponiendo como a situaciones que pueden propiciar el que vayan a tener un encuentro sexual. Pero en el caso de ustedes que lo vivieron, ¿qué cosas les recomiendan a ellos? ¿Puedo yo dar el primer tip? Después tú. El primero sería, vengan a Solteros con Propósito. Eso es muy importante, tener unos mentores o tener líderes que los cubran y puedan decirles cómo empezar en esa soltería. Porque estando uno por su cuenta, no va a suceder. Uno va a hacer lo que la carne diga. Y la carne es muy traicionera. Yo creería que, como tú lo decías, no es fácil. Pero nosotros debemos, como en mi caso, mujeres, poner límites que aunque la otra persona no sepa por qué están pasando, a nosotros nos pasó. Eso es un testimonio que siempre hemos contado nosotros y es, yo tenía muy claro que una de las cosas en las que empecé a trabajar cuando estaba en el Señor era poner límites y tanto eran mis límites que yo a él le decía a metros, o sea, por favor, y él decía, pero ¿qué está pasando? Entonces él no lo entendía y yo tal vez no me supe comunicar bien en ese momento, pero a cualquier mujer que me estuviera viendo en este momento, yo le diría, no te canses, persiste, porque si esto es de Dios, si ese hombre se aleja, no era para ti. Wow. Porque tú tienes que guardarte y tu persistencia es lo que va a hacer que llegues a la meta y él va a ver en ti a alguien diferente. Y mi esposo siempre lo ha dicho, él al principio se alejó y quiso molestarse y todo. Miren al Señor. Dios estuvo tratando, claro, porque es muy importante lo que ustedes hablaban, la diferencia de tal vez una parejita que salen y son jovencitos y nunca no han activado su vida sexual. Entonces, pues sí, están las sensaciones, tienen que cuidarse, pero como no han llegado al momento, puede tardarse más y tienen que estar atentos, ¿no? Pero en el caso de nosotros, muy rápido tú puedes llegar en un momentico a llegar a cumplir lo que no quieres. Entonces, ¿qué pasaba con nosotros? Yo sí era muy cortante en eso de, oye, no, ni esto ni lo otro. O sea, era muy... Fuerte. Fue duro. Me pusieron una cerquita, hasta aquí. Sí, fue fácil. Pero mira, el tercer tip, yo quiero que lo digan con respecto a una pregunta, ¿no? Y yo creo que el soltero también en estos tiempos, bueno, voy a decir en estos tiempos porque es el que nos tocó vivir para la gloria del Señor, pero yo creo que el soltero, hablándolo desde ese punto de vista, que yo creo que es muy tentado sexualmente en cuanto a estos temas como la masturbación y todo este tipo de cosas que tampoco vienen del Señor y que obviamente nos dan una identidad sexual incorrecta también, ¿no? Un tip más que todo a esa área, uno más. Sí. Yo diría lo primordial, rendir cuentas. Mi esposo ya lo habló con los líderes, definitivamente para mí eso fue una bendición. Yo tuve que decir en mi soltería, yo necesito a alguien a quien rendirle cuentas, y esto aplica para cualquier tipo de adicción, porque pornografía, masturbación, adicciones a cualquier sustancia o incluso apegos emocionales. O sea, si yo sé que yo estoy luchando con esa codependencia emocional, yo tengo que estar yendo a alguien que espiritualmente es más fuerte que yo y que va a traer palabra de vida y donde yo voy a descargarme y a decir, mira,
Y bueno, para los hombres en cuanto a la masturbación y todo eso, también mi esposo constantemente está dándoles esos consejos ahí en Solteros con Propósito. Hay algo que es muy importante ahí. Como sabemos, el hombre es muy visual. Y de hecho, el hombre se enamora o se conquista por la vista y la mujer por el oído, ¿no? Eso es lo que relativamente se dice. Y nosotros la tenemos complicada. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, uno sale a la calle y ve avisos de mujeres en traje de baño que no tiene nada que ver con el aviso que está ahí, que están mostrando un carro último modelo y sale la mujer en traje de baño. Y uno no sale en traje de baño para ver en el carro, ¿no? Sí. Y ese bombardeo es muy fuerte. Y en todo, en el teléfono, donde tú te metas, vas a conseguir eso. Entonces, nosotros los hombres debemos cuidar mucho la visión, ¿ya? Y se nos hace muy complicado. Y la única manera, como lo vengo diciendo desde el principio, es estando en Dios, como decía mi esposa, buscando a alguien para rendirle cuenta. Alguien a quien tú llegues al extremo de poder decir, hey, revísame el teléfono. Uh-huh. Y esa persona te revisa el teléfono, porque ahí parte todo, mucho parte de ahí. Del teléfono, uh-huh, de las amistades. Uno tiene que saber escoger las amistades, todo eso. Y yo diría, el cuarto tip que yo le puedo dar a las personas es... tienes que buscarte a alguien que vaya en el mismo camino que tú. No puedes, tú siendo cristiano, buscarte una persona que esté en el mundo, porque no van a llegar a acuerdo. Vas a fallar. Y como lo dijimos en una clase, o sea, te va a jalar la persona. Es más fácil que te saquen de donde estás que traer a la persona que está allá afuera. Aquí tocaste un punto muy importante. He escuchado mujeres solteras, ¿verdad? Uh-huh. Y supongo que a los hombres también les ha pasado que conocen a alguien, esa persona les gusta, esa persona no es creyente, ellos son creyentes y dicen, bueno, quizás el propósito de Dios es que yo lo ayude a conocer al Señor. Seguramente ustedes son los ayudantes del Señor. Claro, pero es la realidad. O sea, quizás cuando... Recordemos algo, cuando nos enamoramos, nuestros sentidos, todo se ve distorsionado por esas hormonas que obviamente están fluyendo, ¿no? Y esta pregunta es más para que podamos esclarecer para ellos qué dice la Biblia, o sea, con respecto a esto. ¿Cómo guían ustedes a un soltero que les diga, mira, conocí a alguien, yo quiero hacerlo bien, pero la persona que conocí no conoce a Dios, yo lo puedo invitar? ¿Cuál debe ser la actitud de un soltero frente a ese escenario donde el otro no es creyente? Hay algo que la palabra dice, va a sonar un poco duro, pero dice, el necio ve venir el mal, el sabio ve venir el mal y se aleja, el necio se queda. Mi consejo es que se aleje. Así lo invitas a la iglesia. Recuérdate que también existen niveles espirituales. De repente ya tú tienes cierto tiempo en la iglesia y estás a un nivel espiritual diferente a la que esa persona está llegando. Entonces tú tienes que llevar a esa persona a la iglesia, sí, porque a eso nos manda la palabra ya. Pero esa persona tiene un proceso. Y de repente tú puedes ser piedra de tropiezo para esa persona. Ok. ¿Me entienden? Puede ser complicado. Lo que yo recomendaría, simplemente no busques a alguien afuera. Espera que el Señor coloque la persona correcta. Y el Señor va a poner la persona correcta cuando tú estés preparado. Cuando ya tu proceso haya terminado en ti. Eso es seguro. Dios en eso no falla. Eso que dice mi esposo siempre les ha sonado duro a los solteros porque constantemente tienen esas luchas. Y yo creo que yo en mi caso lo viví. Cuando constantemente tú encontrabas una persona que según, volvemos al checklist, te parece que está perfecto, ¿no? Uh-huh. Y entonces tú vienes a Dios y dices, ay, ¿no será que tú quieres, Señor, que yo lo convierta? Pero la realidad... Quieres ser un ayudante. ¿Me quieres utilizar? La realidad es que si tú dijeras, voy a llevarlo a la iglesia, que conozca al Señor, tienes que tener clarísimo que el proceso va a ser más largo porque tú debes esperar a que esa persona dé frutos. Y correcto. Entonces, si tú estás en una edad donde ya está avanzada, de verdad vas a tener la paciencia de esperarte unos 3, 4 años a ver si se está convirtiendo o está por mí o si lo está haciendo de corazón para ver sus frutos, porque es que recordemos que estamos uniendo en una vida con alguien para un noviazgo, es para estar en un matrimonio toda la vida. Correcto. Entonces, a veces tomamos decisiones a la ligera como por saciar nuestra soledad y no estar ahí.
Y en realidad como que terminamos haciendo y tomando decisiones que no están bien. Sí, es como que por eso es que novio, tiene que... Sí. Pero yo hay algo que mientras están hablando y ustedes son un testimonio de que ser un soltero con propósito es algo que vale la pena. Amén. Tienen un fruto de esa unión, algo que el Señor les ha entregado, que creo que es el tesoro más preciado que tienen hoy en día ustedes, ¿no? Y ahora, ¿vale la pena ser un soltero con propósito? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque sí, hoy ustedes están casados, tuvieron un fruto, pero tal vez en ningún momento a ustedes se les pasó. O sea, ni en sus mejores planes, idealizando tal vez la relación que hubiesen querido tener, no estarían viviendo lo que están viviendo hoy en día, ¿no? Sí. Recuerden algo. Dios no une personas, sino une propósitos. Amén. Dios tenía un propósito con nosotros. Valió la pena nosotros ser obedientes, porque esa es la clave de esto, estar en obediencia. Cuando tú estás en obediencia en soltería, vas a ver las bendiciones. Y no es un intercambio con Dios, sino que eso va a llegar porque son promesas que están en la palabra. Si eres obediente, todo esto va a venir. Entonces, valió la pena ser un soltero con propósito, valió la pena esperar, valió la pena estar en Dios, y Dios se encargó de todo lo demás. Yo pienso que no fue fácil, o sea, en mi caso yo hoy me siento totalmente afortunada y digo todos los días cuando me despierto y lo veo al lado mío o está dormido, yo lo veo y creo que hasta se me quebranta la voz. Ya se me va a quebrantar la voz y ya me hizo reírme. Sanguíneo. Sanguíneo. Bueno, pero le doy gracias a Dios porque en cada momento que camino veo que Él era lo que yo necesitaba. Siempre, en diferentes momentos de mi vida, yo digo, si yo no tuviera a alguien como Él, y digo, Dios, tú me conocías, o sea, tú sabías qué tipo de persona yo necesitaba al lado para cumplir tantas cosas que ni yo sabía en ese momento de soltera que yo las quería lograr. Entonces, a veces tú de soltero ni siquiera sabes lo que quieres, o sea, Dios sí sabe lo que te va a hacer bien. Y cuando obedeces, cuando estás en agradecimiento con el Señor, y yo siempre le digo a las chicas, contentamiento, aunque no haya llegado, aunque sea lo que esté pasando, contentamiento en Dios, de que Él nos sacia, de que Él suple, porque cuando llega esa bendición va a ser mucho más de lo que tú esperaste o de lo que te imaginaste. Amén, amén. Escuchándote viene a mi cabeza Jeremías 29:11. Y ese fue el versículo que el Señor nos dio. Que dice, yo sé los planes que tengo, que eso es son planes de bien. Cásense otra vez. Sí. Otra luna de miel. La pueden tomar en cuenta, no estaría mal, ¿verdad que no? Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo, son planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y creo que hay que creerlo, todo lo del Señor se vive por fe, pero qué bonito es ver que creíste, que tú también creíste en el Señor y que la obediencia a Dios, el creer que de verdad esa palabra es real para nosotros y para cada soltero que decida por Él va a traer un fruto mayor, una esperanza y un futuro mejor de lo que ellos puedan estar viendo hoy. Correcto. Sandra, surge para mí una pregunta. Estás hablando, y tu camisa lo dice, creada para ser amada, pero cuando una mujer, estamos hablando de los jovencitos que no han estado en una relación, los solteros quizás mayores, han sido lastimados desde su identidad porque, no sé, no hubo un padre presente o porque sufrieron abuso sexual o vienen de un divorcio, esa identidad fue rota. Uh-huh. Una soltera que no, se adelanta al tiempo de, ok, sí, estoy yendo a la iglesia, voy a Solteros con Propósito, todo suena bien, pero conocí a alguien y él también va a la iglesia. No estoy viendo muchos frutos, quizás no me estoy tomando el tiempo de ver los frutos, pero me gusta la persona y yo le voy a meter a esto, yo voy con todo. Esa mujer puede ser un ídolo de su pareja. Sí, totalmente. Okay. Creo que nosotros estamos hechos para adorar, el Señor nos hizo para adorar, y cuando no es Dios el que es digno de nuestra adoración, estamos terminando adorando o a nuestra pareja o a nuestro trabajo o otra cosa. Y pasa mucho cuando tenemos una relación que si no estamos bien cimentados en Dios y si nosotros no decimos en el Señor, tú eres, vuelvo a lo mismo, el que me sacia, porque nosotras de mujeres necesitamos saciar esa área emocional mucho. Entonces
entonces terminamos siendo ídolos de la otra persona, siendo los ídolos. Y era algo que yo le decía en mi noviazgo mucho a mi esposo. Yo le decía, yo no te voy a contestar, o ven, pongámonos, no tenemos que hablar todos los días. Y él decía, pero ¿cómo así? Y yo le decía a él, yo le decía a él que yo tenía en ese momento temor porque mi relación con Dios estaba tan cercana que yo temía de poner ídolos. Y él me decía, ídolos, ¿cómo así? Claro. Pero yo ya sabía que en mí era muy fácil llegar y venir y ponerlo a él como un ídolo, y yo quería cuidarme de eso. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente puede haber temas de codependencia que tú tienes que empezar a lidiar, porque cuando tienes eso, entonces te enfocas en esa persona y los llevas al matrimonio. Entonces, cuando estás en el matrimonio también quieres estar 24/7 con la persona, no vayas a un partido de fútbol porque yo tengo que verte. Bueno, ya temas que deben ser sanados cuando estás soltero y que tú debes de aprender a lidiar antes, ¿no? de eso. Y también es importante siempre tener esos momentos con Dios de intimidad para poder decirle nosotros al Señor, tú eres el que está sentado en el trono de mi corazón. Amén. Y no hay nadie más que va a llenar ese lugar. Ni aún hoy en día mi esposo va a poder saciar eso que el Espíritu Santo sacia, porque eso es de lo que va a venir el amor, el gozo, para yo poderlo amar a él. Entonces, necesario que siempre nosotros estemos alerta preguntándome en las mañanas y en las noches, ¿qué es eso que yo llamo el tesoro de mi corazón? Y que yo estoy alerta ahí a pensar en eso. No, espérate, porque como que estoy viendo que estoy pensando mucho en esa persona, quiero textearle todo el tiempo. Date un respirito. ¿A qué le estás dando tu mayor atención? Sí, yo sé que tienes que hacer... Bueno, dilo. Sí, no, pero por eso es que vamos a dejar aquí toda la información de ello, para que si usted está soltero, bueno, le den Biblia y le den Biblia. Yo quiero decir algo, porque debes tener alguna pregunta, pero escuchándote... veo algo que ustedes destacan mucho, y es que el soltero tiene que ser honesto. O sea, el soltero no puede creerse que está firme y que no, yo amo al Señor y entonces yo puedo con todo lo que viene. No, al contrario, mientras más honestos seamos con nosotros mismos y decir, mira, yo estoy luchando quizás con la pornografía, estoy luchando con el tema de la masturbación, o vengo de heridas, he tendido a ser una mujer o un hombre dependiente en las relaciones, es la única manera de poder ser sanos y poder entrar al noviazgo quizás y posteriormente a un matrimonio saludable. Tú decías examinarte constantemente, o sea, ya casada lo haces, y ahí vemos al rey David en los Salmos diciéndole, examina, Señor, mi corazón y muéstrame cualquier camino de maldad. Es decir, que esto no acaba nunca. Nos casamos y seguimos diciéndole, siempre entronando al Señor, poniéndolo en el primer lugar. Y bueno, voy a dejarle a mi esposo porque yo tengo otra pregunta más, pero... Yo voy a volver a la parte de la sexualidad, ¿verdad? Que es bien importante. No se habla ni siquiera en el matrimonio. Yo creo que es algo sumamente importante, porque hemos tenido casos donde hay personas que no se habla nada del tema sexual. Y obviamente cuando se casan, pues muchas veces no se conoce realmente a la otra persona. Como soltero, antes de llegar al matrimonio, ¿se debe hablar este tipo de temas? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde se debe contar? Hasta cierto punto el tema sexual. El tema de la sexualidad, sí, como soltero, cuando ya haces un prematrimonial. Muy importante. No es que a todo el mundo le va a estar contando la historia. No es que va a subir una historia en el Instagram, mira. No. Okay. Ya cuando hay una relación, un noviazgo. Ya hay una seguridad ahí. Hay una relación ya formal. Establecida. El consejo que nosotros siempre damos, hay que hacer un prematrimonial. Totalmente. ¿Ok? Sea que la pareja más adelante no se vaya a casar, pero igual hay que hacer el prematrimonial. Un prematrimonial no quiere decir que te vas a casar, pero en el prematrimonial van a surgir todas esas preguntas que tú estás haciendo. La sexualidad, cómo es la persona cuando está enojada, cómo es la persona cuando duerme, roncas. Porque en teoría no debería saber el otro si ronca o no ronca, ¿no? Claro. Claro, nadie te va a decir, mira, yo ronco. Ajá, a menos que tú hagas la preguntita. O sea. Sí. Entonces, en un prematrimonial se habla todo ese tema. Okay. La sexualidad. También nosotros damos el prematrimonial y se tocan todos esos temas que son bien, bien importantes. Yo quiero añadir algo, y es, cuando tú decías, ¿se deben hablar o no esos temas? Se deben hablar. Ya apoyo a mi esposo totalmente en el prematrimonial, que es algo que muchas cosas ahí salen a la luz y son muy importantes, pero también les digo a los solteros,
cuídense de esos temas, incluso en el noviazgo, antes de que tú ya sabes que voy a hacer un prematrimonial y que esta es la persona. ¿Por qué? Porque hoy en día se torna mucho el chat para empezar conversaciones que se llevan a otro nivel. Como el sexting. Sí, entonces tú dices, no, pero pues yo como no está pasando nada, pero eso te está llevando a soñar cosas, a anhelar cosas. Imaginarte cosas. Y claro que sí estás ya fallándole al Señor, porque ya la palabra lo dice, deseaste eso en tu corazón, entonces, ¿en qué estamos, no? Entonces, yo soy muy de estar, oiga, alerta, pilas. Nosotros estamos en guerra y tienes que estar siempre con la armadura puesta. Siempre les digo a las muchachas, ven con la armadura puesta, porque tenemos que estar batallando y porque hay alguien que quiere venir a matar, robar y destruir. Mi soltería es la manera de Dios. Entonces, si no la cuidas tú, ¿quién? Entonces, hay que ser... ¿cómo es la palabra? No sé. Vigilante. Vigilante, ajá. Y como que estar muy sigiloso mosca, y estar mosca. Esa es la palabra. Okay. Sí, estar como desconfiando de cuál plan está poniendo Satanás en mí y poniendo distracción, y que él está buscando, así como la serpiente que vino a hablarle a Eva y ¿será que Eva de la noche a la mañana escuchó a la serpiente? Yo creo que ella venía analizando. Venía endulzando. Sí, exacto, eso no fue de un día para otro, y entonces vino y cayó, ¿no? Pero entonces sí creo que hay que tener cuidado con eso y con cuidarse mucho cuando hay algún chico que te esté preguntando, mándame una foto, ven, no va a pasar nada. No, o sea, tú debes de no querer complacer a un hombre para ver si se queda contigo. No, porque lo vas a perder, ¿no? Sí, exacto. sí. No. O sea, estamos hablando entonces totalmente que un hombre que ponga a una mujer en una situación, cristiano o no cristiano, porque hay hombres dentro de la iglesia que pueden caer en eso. Sí. O sea, no podemos idealizar a una persona porque va a la iglesia, lo viste un domingo, lo viste un mes, capaz empezó a ir porque le gustaste y dijo, por aquí la conquisto. Entonces sí, definitivamente es ver los frutos. Pero un hombre que ponga a una mujer en una situación donde si no me complaces, entonces esto no va a ningún lado. Creo que la mujer debe tener la sabiduría de decir, por aquí no es, ¿verdad? Totalmente. Totalmente, y igual el hombre. El hombre también tiene que tener mucho cuidado con las mujeres. Yo lo que le digo a los muchachos es, ya no vean a la mujer como la sociedad nos mostró que la viéramos. Como si fuera algo que la utilizas y la desechas si no cumple con lo que tú quieres, sino véanla como una hija de Dios. O sea, el hombre también tiene que prepararse y saber que a esa mujer hay que cuidarla, hay que valorarla, hay que respetarla. Entonces, nosotros los hombres no tenemos, como quien dice, eso muy claro. Y ahí es donde vienen los errores, ahí es donde vienen las fallas. Ahí es donde viene, se puede decir, la falta de respeto. Mándame una foto, mira, vamos a salir, tú y yo solo. Entonces, el hombre tiene que cuidar todo eso. Y cuando tú estás en Dios, llega un momento en que tú crees en eso, ya tu perspectiva hacia la mujer va a cambiar. Así es. Bueno, yo veo que si usted está viendo este video, tiene que entender que no debe estar haciendo cosas de esas, y si le pasan un mensaje, usted le responde, arrepiente. Pues hay una pregunta bien importante. ¿Es la soltería una sala de espera para la felicidad? No. No, definitivamente no. No. Tú debes ser feliz antes, o sea, así como te entiendo la pregunta, es como, necesito ser feliz, entonces estoy aquí esperando y cuando me case soy feliz. No, tú debes de ser, la felicidad es un estado que se encuentra cuando te sumerges en Dios. Sí. Cuando te sumerges en Dios estás tan completamente lleno, tal vez de sus frutos que empiezan a dar esa vida por dentro tuyo, que tú dices, no, yo no necesito de un hombre para ser feliz, porque es el Señor el que llena mi corazón. Ahora bien, eso no diciendo que yo no necesite casarme, claro que sí, pero ¿a dónde voy yo? La mayoría de mujeres o personas también tenemos un mal
concepto acerca de lo que es la felicidad o llego al matrimonio con una cantidad de expectativas que no se van a cumplir. Entonces idealizo también a esa persona y resulta que después, un mes después de casados, dice, oye, pero tú como que no estás, ya dejaste de consentirme, ya no esto, ya, y entonces me pongo a llorar y estoy triste. Te frustras. ¿Y qué pasó? ¿Estabas buscando tu felicidad en esa otra persona? No, la felicidad, el gozo, todo viene del Señor, que es el que... De hecho, tú te casas es para hacer feliz a la otra persona. Amén. No para que te hagan feliz a ti. Sí. Entonces, cuando tú haces feliz a la otra persona, esa persona te va a devolver lo mismo. Y ahí empieza todo. Y empiezas a entender cuál es el sentido de hacer feliz a la otra persona. Yo recuerdo cuando yo llegué a este país solo, pasé un buen tiempo, digamos, bien complicado, hasta que el Señor me hizo entender que Él es el que me hace feliz. Cuando yo logré entender eso, empecé a disfrutar mi soltería, en el buen sentido de la palabra. Yo se lo digo mucho al grupo allá, le digo, tienen que disfrutar la soltería. No como vacaciones, ¿no? No como vacaciones, sino disfrutar cada momento, cada reunión, cada vez que vas a la iglesia, cada vez que te congregas, cada vez que estás en los grupos de conexión, o cada vez que vas a una reunión de solteros, o cuando simplemente terminó el servicio y te fuiste a almorzar con tus amigos de la iglesia. Tienen que disfrutar esos momentos porque ahí empieza todo. Ahí empiezas a ser tú feliz como soltero y ya se te olvida del que me voy a casar y ahí es cuando voy a ser feliz. Perdón, algo para añadir. Miren cómo hace Dios las cosas. Él cuenta su parte de su testimonio. En ese momento, o antes, no sé en qué momento, seguramente Dios estaba haciendo lo mismo conmigo. Creo que Dios siempre hace lo que dice la palabra en Oseas, que me encanta. Para mí eso fue de bendición en mi soltería, donde te dice, te llevaré al desierto para que te enamores de mí. Amén. A todos nos ha pasado por ese desierto para que lleguemos y encontremos que solo en Él vamos a encontrar todo lo que necesitamos, como la samaritana que viene Jesús y le dice, es que mira todos los maridos que has probado y estás hoy con uno que ni siquiera es. Claro. Entonces, quiere decir eso, que el ser humano va a estar tratando de saciar algo en el lugar equivocado, en cisternas rotas, y entonces es cuando entendemos que el Señor es el único que nos sacia, que podemos encontrar como esa plenitud y no decir, ay, necesito buscar algo que me haga feliz. Sí, y es que creo que esto lo respalda también la Biblia cuando el apóstol Pablo dice que en el libro de Corintios habla que los solteros tienen la virtud, digamos de esta forma, de estar más conectados porque su tiempo está 100% para el Señor, mientras que los que estamos casados, ya todos los que estamos aquí tenemos esa obligación que dice, ustedes tienen que buscar agradar a su pareja, ¿ok? Entonces quiere decir que ya nuestro tiempo, nuestros pensamientos, todo lo que somos, debemos encontrar ese espacio para que el Señor siga teniendo, por supuesto, el primer lugar, pero ahora hay otra persona más a la que hay que atender, mientras que eres soltero, y en el mundo el soltero vive como que a la espera, no todos, pero es lo que el mundo te quiere llevar a la espera de que, bueno, ya llegará mi persona, y deja de disfrutar, como tú dices, la soltería, ese tiempo que más bien es para crecer, para llenarte del Señor, para conocer qué propósito tiene Dios contigo y que tú puedas ser de bendición en la vida de esa persona que llegue. Ahora, chicos, tengo una pregunta para ustedes. Otra más. ¿Esa persona, Dios la envía o yo tengo que buscarla? El soltero tiene que buscar a esa persona. ¿Cómo se vive? Dale, mi amor, dale. Yo creo que hay dos teams. Yo soy del team que dice que esa persona llega. Yo no tengo que buscarla. Yo no soy... no estoy como muy de acuerdo en el tema de tener aplicaciones y de ir a buscar. Y sé que hay testimonios de personas y tengo testimonios cercanos de personas que han tenido éxito y hasta el momento ya están casados y está bien. Pero yo pienso que cuando tú estás en esa relación con Dios, el Señor te guía. Yo siempre le preguntaba a Dios y tomaba este salmo que 32, 6 creo que es 8, no me acuerdo, que dice, Señor, hazme entender
y muéstrame el camino por el que yo debo andar. Fija tus ojos sobre mí. Yo lo repetía y lo repetía porque sabía que me podía equivocar, pero si Él me hacía entender por dónde yo voy a andar, entonces puedo estar segura. Y yo nunca me sentí segura. Entonces yo fui de las que la instalé y la volví a desinstalar y la volví a instalar y oraba y les decía, porque no me sentía cómoda. Si no hay paz en tu corazón, no es para ti. Entonces, si hay una persona que lo está haciendo y tiene paz en su corazón, yo digo, dale. Pero en mí no había paz. Entonces, por eso digo que soy del team de que no. Llega. De que La llega. persona llega, pero tampoco es que te quedas metido en tu casa. Exacto. No, exacto. Entonces, vaya, usted va para velorio, usted va para iglesia, para donde lo inviten. Mira, nosotros con mi esposo siempre nos gustó, como solteros, disfrutar la soltería cuando ya el Señor empezó a sanarnos y demás, y cada quien hacía diferentes actividades que luego encontrábamos en común. ¿Cómo así? ¿Tú fuiste a ese concierto? Sí, yo estaba ahí. Ay, ¿tú fuiste a ver a Dante? Sí, yo también. Yo estaba ahí. Coincidíamos en lugares sin querer. Él tenía algunos amigos, yo andaba sola, pero digamos que ya estábamos metidos en el camino de Dios. Yo me acuerdo ir a un ancianato y tratar de servir, hacer obra social, hacer misiones. Él también hizo misiones. Por eso es que cuando yo veo el pasado de mi esposo y el mío y cómo fuimos caminando en Dios, siento que Dios nos tenía como elegidos desde antes. Amén. Entonces, el Señor no se equivoca. John, una pregunta. Aquellos que o ya están viviendo juntos solteros, que no se han casado, o aquellos que están planeando hacerlo, porque la sociedad te dice, yo creo que antes era tan difícil que eso pasara. Antes los padres te decían, mira, de aquí usted sale casada. Sí. Y ahora hasta los mismos padres muchas veces te dicen, hija, pero hijo, mejor vayan a vivir juntos y van a ver y después prueben y vean qué pasa. O sea, ¿qué consejo le podemos dar a ese tipo de personas que lo ven así? Bueno, primero los que ya están viviendo juntos, obviamente tienen que poner las cosas en orden. O sea, cásense. Pero ahí hay un riesgo, ¿ok? Cuando tú le dices a alguien, cásate, y estas personas ya están viviendo juntos, un tema un poco peligroso, porque primero creo que ellos deben poner su vida en orden. Y sabes que es difícil poner algo que está en desorden en orden. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices, tienes que poner tu vida en orden, tienes que decir, tú te vas para tu casa y tú te vas para tu casa. Uh-huh. Tienen que separarse. Empezar a trabajar en Dios, ambos, y hacer ese camino ambos juntos hasta que Dios le diga, ya es el momento. Y es complicado. Porque nadie, después que tú tienes un año viviendo con la persona, o 6 meses, o 2 años, ¿cómo? ¿Me voy a separar? Y tener la madurez, como de entender que lo estamos haciendo por la misma motivación, que es agradar al Señor y tener esa bendición. Agradar al Señor y tener esa bendición. Les cuento, cuando yo la conocí a ella me puso muchos límites. Y les voy a contar algo más todavía. Ella me dijo, tenemos que hacer un ayuno de 40 días. Ah, sí, que bueno, que nos sentamos, oramos. No, el ayuno. 40 días sin vernos, sin hablar por teléfono, sin testearnos y nada. Y yo, una ¿qué? mujer de extremo, de lleno. O pasabas la prueba o no ibas a ningún lado. O sea, ella estaba poniendo como pruebas y el hombre las iba pasando y las iba hombre perseverante. Esta la preparé, esta no va a pasar, señor, si esto no... Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, aquí estamos casados con una hija, aquí estamos casados con hija y todo. Lo logré. Pero para mí fue muy fuerte eso. O sea, cuando ella me dijo eso, yo me fui bravo, me molesté. Entonces yo me recuerdo que le dije a ella, oye, pero si tú quieres que esto se acabe, solo dímelo. Y ya, yo agarro mi camino y sigo adelante. Claro. Y yo tenía la madurez en ese momento de decir eso. ¿Por qué? Porque ya mi relación con Dios había crecido. Y yo sabía que si ella no era la mujer correcta, Dios iba a seguir guiándome y iba a seguir llenando mi vida como lo estaba haciendo. Porque yo era realmente, cuando yo empecé a tener mi relación en mi soltería con Dios, que Dios empezó a llenarme a mí, de verdad que, o sea, yo vivía feliz. Sí tenía claro de que necesitaba a mi esposa, porque estaba en mi sentir. De hecho, yo estaba en la iglesia cuando estábamos en la alabanza y mi pensamiento como iglesia, yo siempre le decía a Dios, yo sé que tú vas a poner a mi esposa. Tú ya tienes a la mujer indicada para mí y yo creo en eso.
Confío en eso. Y cada vez que el pastor, cuando cerraba terminaba el servicio, él decía, te bendigo tu matrimonio y tu futuro matrimonio. Amén. Yo siempre tomaba esa palabra. Decía, amén. Y te hacías así, ¿te acuerdas? Sí. yo le decía a ella, le contaba que no tenía el anillo, pero yo decía, me agarraba a este dedo y decía, gracias Dios mío por mi esposa. Por qué convicción, entonces, qué convicción. Tengo una pregunta, creo que no hemos tocado este punto y creo que es bien importante antes de cerrar, tocar este punto. Estamos hablando de solteros sin hijos. Ahora, ¿qué debe ver un soltero o una soltera cuando tiene hijos? O sea, porque ya solamente no eres tú. Ahí ahora hay más gente en el asunto, ¿no? Que ahora, ¿cómo tú buscas esa pareja? O qué cosas vas a buscar tú ver en esa pareja cuando ya tú tienes un hijo? O ya sea la edad de un niño, o sea, una persona ya más grande. O sea, ¿por qué? Porque estamos hablando de que una persona que está soltera sola, bueno, mira, qué fino, estamos bien. Pero ahora hay un niño o una niña. O hay niños. O hay niños, exactamente. ¿Cómo se puede manejar un poquito ese tema? O si la visión debe ser distinta en ese caso. Bueno, yo voy a decir algo para que tú continúes. Hay algo bien importante en el tema de las mujeres. Y nos ha pasado en el grupo. El hombre que me ame tiene que amar a mis hijos, dicen las mujeres. Entonces ya por ahí hay un concepto errado. Y yo les digo, mira, con que ese hombre respete a tus hijos, ya es bastante. Lo otro va a venir. Pero eso es lo principal que la mujer debe pensar, que respete a mis hijos. Porque ¿cómo le vas a pedir a alguien que estás conociendo y tú tienes un hijo de 5, 6 años, o 3 años, o 7, o ya es un adolescente y él viene criado de una manera y este hombre viene criado de otra? O sea, va a haber un roce en algún momento. Y muchachito, un chuki por ahí corriendo. Entonces, por ahí a las mujeres yo les aconsejo que con que le digan, mira, este hombre respeta a mi hijo, o sea, lo respeta en el sentido que no le va a hablar feo, que le va a tener un cariño, porque a medida que ya ellos se van conociendo, él va a amar más a la mujer y por consiguiente va a amar a su hijo, porque así funciona, ¿ok? Y en el caso del hombre, el hombre siempre tiene que cuidar la visión que tienen sus hijos hacia él. Cuando tus hijos, sea hombre o mujer, el niño te ve saliendo con una mujer y después a los meses te ve con otra y después a los meses con otra, obviamente no es un buen testimonio, porque ya eso automáticamente en los niños se va quedando ahí grabado, y más cuando son niñas, ¿ves? Entonces cuando tus hijos crecen y más o menos caen en lo mismo, tú dices, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Sí me entienden? Entonces, en ese aspecto yo le digo a ambos, o sea, con que esa persona respete a sus hijos, ya es el comienzo y es un gran comienzo. Por supuesto. Yo solo quiero añadir que tú en ese momento puedes ver a la persona cómo se comporta como padre y eso va a decir mucho de su corazón. Me pasó a mí, yo cuando conocí a mi esposo en algún momento compartimos con su hijo y yo veía... Sin ser novios, ¿no? Como amigos. No, amigos. Y yo veía mucho cómo se trataban y me parecía tan bonito. Él ya es un adolescente, ya está saliendo, ya es un joven. Ya va para soltero con propósito. Ay, Dios mío. Pero de verdad que yo veía su relación muy bonita. Entonces eso me parece que yo ahí podía ver el corazón de mi esposo. Entonces a las personas que van a salir uno puede empezar y usar eso como un medidor para también exacto. conocer. Y también en ese momento cuando ya tú tienes hijos, yo creo que tienes que tener muy claro cómo es el orden para ese futuro matrimonio. Tienes que tener claro que tu prioridad cuando te casas va a ser tu pareja, porque ese es el orden. Primero Dios, luego tu esposo o tu esposa y luego tus hijos. Porque también he escuchado mujeres que dicen, no, ¿cómo se te ocurre? Ya, si es que yo apenas a él lo conocí y con mi hijo ya llevo 13 años o tengo... Pero a ver, vamos a ordenar, porque cuando
tú no le vas a dar el lugar que le corresponde a tu esposo, en el caso de las mujeres, como líder, sino que primero va a ser tu hijo, pues entonces ya ahí la bendición de Dios no va a fluir como debería. Poderoso. Y tenemos que también enseñar de una forma muy delicada a respetar los hijos, que los hijos respeten a esa nueva persona, porque yo creo que el respeto va a venir de tu ejemplo. Entonces, si tú empiezas de pronto a hablar mal de esa otra persona, entonces ahí ya se va a distorsionar las cosas y tú no vas a encontrar que tus hijos sí están respetando, ¿no?, a esa otra persona. Les hago una pregunta. ¿Hasta dónde debe un soltero escuchar a sus padres? De la edad que sea. Porque muchas veces los hijos, cuando están en ese camino de elegir la pareja, le prestan más atención a los consejos de los amigos, de la gente alrededor, y es como, no, mis papás ya ellos no entienden como este mundo es diferente, o no, ellos no lo pueden ver porque no lo conocen, no se permiten conocerlo. Pero es importante para un soltero escuchar lo que sus padres dicen. Sí, en la palabra está, tienes que honrar padre y madre. Y es un tema, en el caso de los que estuvieron casados y se separaron o se divorciaron, es un tema bien fuerte, porque dice, yo ya soy un hombre maduro o una mujer madura, soy independiente. ¿Cómo que voy a estar preguntándole a mi papá o a mi mamá si debo casarme con ellos o tener una relación? Pero sí, o sea, voy a tratar de explicarlo a ver para que lo entiendan bien. Es muy, ¿cómo se dice? Es un poquito complicado. Cuando tú llevas a esa persona a que conozca a tus padres, los papás tienen un ojo clínico. Es un medidor. Es un medidor, eso no falla. Entonces, tus padres te van a decir si sí o si no. Tú ahí no es que le estás pidiendo permiso a tus padres para tener esa relación. Estás escuchando a tus padres, pero sí los estás escuchando. Y ya por ende, cuando tú los estás escuchando, ya estás en el orden de Dios. Gloria a Dios. Y si estás en ese orden, lo demás va a venir como bendición. Porque si tú dices, yo escuchar a mi papá y mi mamá, si yo ya estoy divorciado, tengo hijos. Tengo 7 divorcios. Sí, tengo 7 divorcios encima. Entonces tú crees que ya te la sabes toda, pero no es así. Entonces, si está en la palabra puesto ahí, o sea, eso tiene que ser ley. En el caso de nosotros como cristianos. Y les aseguro que va a doler si tienes que dejar a la persona. Va a doler. Pero si estás maduramente en Dios, tú vas a decir, este es el orden. Yo creo que ahí estamos honrando a la autoridad. Y Dios siempre nos habla de aprender a honrar a nuestras autoridades, sobre todo los solteros jóvenes. Es algo que es muy importante porque cuando nuestros padres están obviamente, padres que no nos están llevando a hacer cosas que en contra de la palabra, pero si nosotros escuchamos un consejo de ellos o vemos ese ojo clínico que dice mi esposo, estamos honrando esa autoridad. Yo recuerdo con mi hermana el primer novio que ella tuvo y que él viene y me dice, mira, Liz me dijo que hablara contigo, pero pues yo no estoy segura, pero pues igual, para ver si puedo salir con ella. Yo con esa actitud. Claro. Y recuerdo ya la otra persona que fue su esposo actual, él vino con un respeto, como dándome esa autoridad a mí, como diciendo, es que yo quiero tu aprobación para poder ser amigo. Y no era novio, amigo de tu hermana. Yo vi en ese hombre como que alguien que quiere respetar y hacer las cosas bien. Entonces, ese tema de que, eso es a la antigua o eso ya pasó de moda, no está bien. Debemos honrar las autoridades y sobre todo que si esa persona, ese hombre quiere venir a hablar con tu papá, tu mamá, no dice, wow, de esos ya casi no hay. Amén. Una última pregunta. Miren, una última pregunta. En un grupo de solteros o las personas que tienen a la iglesia, empezaste a ir al grupo, hay un montón de solteros y tú dices, es que me parece que aquel se ve bien, aquella se ve bien, y hay varios, porque pasa, varias personas con las que puedes sentir afinidad. ¿Cómo cuidar tu corazón para no dañarle también el corazón a otros? Porque picaste aquí, luego allá y te fuiste por allá siendo soltero y no terminaste en nada con ninguno. Entonces estás en un grupo de solteros donde todos te conocieron pero finalmente no llegaron a nada. ¿Cómo cuida un soltero eso? Que te llame la atención a alguien pero distinguir, no, esto me puede llamar la atención pero no quiere decir que tengo que tener algo con esa persona. Correcto. Sí, puede pasar. Dale. Y normalmente... aunque uno dice, no, el ministerio de solteros no es para buscar pareja, pero
yo estuve ahí y uno ni siquiera tenía que ir a un ministerio de solteros. Uno a veces estaba en la iglesia y llegaba y decía, ¿será que hoy se me va a sentar aquí el que va a ser el idóneo? El idóneo. ¿Será que hoy sí va a ser, Señor? Y a veces uno miraba y decía, ay, ¿quién me tocó al lado? Ay, es un señor mayor, es un abuelito. No, ya no. No, en realidad yo creo que siempre nosotros vamos a tener que estar atentos a eso que Dios va a hacer en nuestra vida para poder elegir esa persona sabiamente. Amén. Entonces, definitivamente siempre hay que buscar como la dirección de Dios para cualquier decisión que nosotros vamos a tomar. Amén. Poderoso. Y bueno, este ha sido el episodio de Confiados. De verdad que, muchachos, gracias por estar aquí con nosotros. De verdad que qué bendición poder gracias todo esto que están compartiendo con nosotros. Y bueno, si a usted le gustó este episodio, pues les invitamos a que ponga sus mensajes aquí abajo y que ponga también sus próximas preguntas. Si tenemos que hacer segunda parte, si tiene dudas, preguntas. Amén. Así que bueno, aquí vamos a estar para ustedes. Así que síganos, miren, síganos en redes sociales. Estamos como Confía_DOS. Suscríbanse al canal de YouTube, siempre se los digo, es la manera en que podemos llegar a más personas y va a ser de mucha bendición para nosotros que nos apoyen de esa forma. Y les vamos a dejar la información aquí en la descripción de este ministerio para que tú puedas ser parte de Solteros con Propósito. Así que, muchachos, Dios los bendiga. Dios los bendiga, gracias. Gracias por invitarme. Bye.